Son muchas las veces en las cuales Pablo, como hoy, en este texto, que pertenece al segundo domingo de Adviento y que la Iglesia ha pedido que se lea como segunda lectura, varias veces Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Quizá la palabra sentimientos, como tantas otras, tiene significados muy diversos y puedo decir, como estamos acostumbrados cada día, y yo hago lo que siento, y eso es peligroso, según lo que quiera significar. Por eso Pablo nos resuelve el problema diciendo: tengamos los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son? El cual, siendo de condición divina, no reparó en hacerse uno de nosotros, en servir. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Fíjense que es como termina el Evangelio de hoy, y aquí la servidora del Señor. Lo que es importante en la Iglesia, para vivir en la Iglesia y con un corazón eclesial, es que lo que nuestra fe cree acerca de María se funda en lo que creemos acerca de Cristo. No son vías paralelas. Podemos decir de tal hijo tal madre, como después de tal madre tal hijo en María. Se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseñamos en la Iglesia, desde el catequista hasta el mismo obispo, el Santo Padre, todos nosotros, sobre María, ilumina también nuestra fe de Cristo. Nos ayuda a entender más a Cristo y cómo es el modo con que se mueve Cristo. Tanto es así que se acordarán un pasaje del Evangelio donde una mujer, de la que no sabemos el nombre, al ver a Jesús cómo hablaba y lo que hacía, ¿qué le dijo? Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús replicó, no por decir, levantar la apuesta, ni decir quiero retruco, ni quiero vale 4, dichosos más bien los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Creo que es el retrato más bello que podemos hacer de la Virgen, la que escucha y pone en práctica. Nosotros, los que queremos enseñar, en cuanto los papás, mamás son los primeros catequistas de los chicos, y hoy en día de una manera más todavía importante los abuelos, por distintas condiciones sociales, no podemos invocar a Jesús o a María sin creer. No podemos creer sin antes oír, porque la fe viene del oído. No con un problema de auricular nada más, sino del oído del corazón. Y no podemos oír sin que nos hablen o nos prediquen. Y no podemos predicar o hablar de las cosas de Dios sin que seamos enviados. Y es el bautismo, el secreto del bautismo, el secreto de la confirmación. Fíjense que en esta ocasión se repite algo que es muy importante, y es que el modo de obrar nuestro sigue al modo de ser, de nuestro y de todos los seres creados. Con mayor razón de Dios, que es el Creador. Si uno ladra, uno dice es perro. Claro, el modo de obrar sigue al modo de ser. Ladra porque es perro y no es perro porque ladra. Parece filosofía muy rara, pero es así. Basta que no se caiga el árbol, ¿no? No, dejalos. El árbol atrae más que el predicador, y lo sé porque me acuerdo. ¿Ves? Déjenlo, que tenía que haber encendido el árbol al final de la misa, pero al final viene la bendición papal. Entonces, si decimos, y lo decimos bien en la fe, que Dios es eterno, también podemos decir, sin equivocarnos, que todo lo que Dios hace, lo hace a su modo, es decir, eternamente, desde la eternidad y para la eternidad. ¿Y qué es lo que Dios hace? Y Dios ama, Dios conoce, Dios elige. También a vos, también a mí. Y de un modo privilegiado y especial a María.
Por eso en la oración colecta, la que dije al principio, oremos, pronuncié 3 palabras no inventadas de la liturgia de la Iglesia: previsión, preparado, preservada. Si Dios es eterno, Él que nos ve como mira a Dios solo, que es con amor, no puede mirar de otra manera. Nosotros metemos gotitas de odio, de rabia, de rencor, de te la vas a cobrar, pero Dios no. No todos, pero a mí me pasa eso, yo no estoy acusando. Dios no, entonces cuando Él mira, Dios ve, prevé y provee. Ejemplo, se acerca la Navidad, tenemos que apretar el cinturón, y eso forma parte de prever, como hacemos, hagamos el amigo invisible porque no hay para regalarle a todos, etcétera, 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 etcétera. O también donde nos reunimos, en la casa de tu madre, y por qué no en la de la mía, ahí empezamos. Pero bueno, eso es otra cosa que no vamos a tocar hoy. Pero prevemos, vivimos proveyendo, porque si pensamos qué es lo que vamos a hacer, debemos proveerlo, ir al almacén a comprar, como dicen en el campo, la provista. Prevemos que me pongo o que me saco, según el tiempo. Cuánto más en Dios, que no puede hacerlo de otra manera sino eternamente. Preparó una digna morada, en previsión de la salvación de Cristo. Preservó a su madre del pecado original. Y aunque nosotros carguemos con esa culpa, gracias al sí de María, esa culpa es borrada por el bautismo, si bien experimentamos el peso que esa culpa contrajo. Atención que Jesús, a quien celebramos en la Navidad como la palabra hecha carne, sin pecado original, no lo cometió, y su madre fue preparada sin pecado, Jesús experimenta como su madre el peso de una naturaleza caída, el dolor, el hambre, la sed, el cansancio, y por qué no a veces la tristeza, no la tristeza instalada de la sedia, porque Él está en comunión con el Padre, pero Él no aplaude porque Judas lo traicione, no hace una fiesta porque Pedro lo niegue, sino que pregunta: ¿con un beso me traicionas? ¿Me amas? Estamos predestinados. Esta palabra hoy puede significar magia gitana, sin tener nada contra los gitanos o a los que te miran la mano o los que hacen magia. Sin embargo, estamos predestinados, y San Pablo lo subraya diciendo: estamos predestinados desde antes de la creación del mundo. Esto es una locura. ¿Para qué? Para ser santos e inmaculados en su amor. En criollo, para ir al cielo. Vengan a reinar conmigo, celebramos el Día de Cristo Rey. No es un rey que te regala migas que caen de la mesa. Vos vas a ser duquesa, vos conde, vos princesa, aquella virreina. No, vengan a reinar conmigo. Fíjense que Adviento, y es importante que esta fiesta caiga en medio del tiempo de Adviento, camina, no digo 2 muletas, pero nos puede significar una cosa gráfica, sobre 2 muletas que nos ayudan a caminar. Una es la memoria. Como dijo Pablo, todo lo que se ha escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, para nuestra consolación. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos consuela en medio de lo que experimentamos. Primera muleta. La segunda, con la cual caminamos, porque con una podemos andar con 2, la esperanza. Y el pueblo de Israel caminaba en el desierto, en el destierro, en aquellos que creían en un Salvador, en la memoria de la promesa de Dios y en la esperanza de que Dios pagaría al contado lo que prometió. Recuerdo, siempre me lo repito, no es mío, un versito que decía: es obra del ángel malo, ya saben quién es, que anda suelto por la historia, echar tierra a la memoria de los pueblos y sus coplas. Si el diablo hace una obra, antes de tenerle miedo, porque a veces vemos en todo al diablo, y ese es el mejor negocio del diablo, que en todo lo veamos a él.
pero si hay algo que el diablo hace en nosotros es que pierdas la memoria de quién es tu padre, de quién es tu madre, más allá de los conflictos que tengamos, de quién es tu hermano. Entonces te resopla en la oreja que lo trates mal, división. En cambio, en la Escritura, y lo que Jesús nos dice siempre es: acuérdense, San Pablo, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos. Él es nuestra salvación. Si hasta el buen ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí. La esperanza nos indica la terminal de nuestro viaje. Digo bien, la terminal. La muerte no es la terminal, la muerte es la parada anterior. Y el cristiano no se baja en la muerte, sigue porque es atraído a la vida en Cristo para toda la eternidad. Y ella, María, ha sido redimida desde la misma concepción. Hoy, que celebramos el 8 de diciembre, y a los 9 meses celebramos el nacimiento de la Virgen, el 8 de septiembre. Estos misterios se van entrelazando. Por eso el príncipe de este mundo, dice San Ignacio de Antioquía, ignoró la virginidad de María, ignoró su parto virginal, ignoró que también sería asunta en cuerpo y alma al cielo. Lo ignoró. El diablo puede saber lo futurible, te puede leer en la mano, por decirlo de un modo, pero no sabe el secreto escondido de Dios, que es el misterio de la redención. Y por eso no solo se odia, porque su existencia depende de Dios, fue un ángel creado, sino que odia cualquier cosa que sea objeto de la misericordia de Dios. Vamos terminando. Fíjense la primera lectura de hoy. Si uno la lee superficialmente, es una broma, por favor, no se me enojen. Parece que Dios es una señora o un señor, un suegro o una suegra enojado. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo semejante cosa? ¿Acaso comiste? ¿Cómo hiciste eso? Y sin embargo, Dios es como un padre y una madre. ¿Por qué estas preguntas de Dios? Porque Adán y Eva se habían escondido. ¿Por qué se escondieron? Y porque hicieron lo que no habían escuchado. Y esto que parece terrible, en realidad aún en el pecado se manifiesta la libertad del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer libres. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Uno quisiera, Señor, que no haga otra cosa que cumplir tu voluntad, pero Dios antes me ha regalado la libertad para llenarla de mi inteligencia y de mi corazón, el cumplir la voluntad, y no como un soldadito o como una muñeca en manos de un niño. Juguetes al arbitrio de las manos de quien nos tiene. No, libres. De ahí que estas preguntas que parecen de una persona enojada, en realidad son un apelativo: ¿qué hiciste con tu voluntad? ¿Qué hiciste con tu inteligencia? ¿Qué hiciste con tu libertad? ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios nos hace. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Y luego preguntará a Caín: ¿dónde está tu hermano? Porque somos también responsables del hermano. María hace una pregunta en el Evangelio de hoy, pero no es de ese tenor. ¿Cuál es? ¿Cómo puede suceder esto? Que voy a ser la madre del Salvador, etc. Pero no es una duda. No es un signo como Zacarías le pidió: dame un signo, el papá de Juan Bautista. No. Si yo no tengo relaciones con ningún hombre, no es duda de fe, no es que pide un signo, sino una explicación, porque no encuentra dentro de la pequeñez de un hombre esta contradicción. ¿Cómo? Si yo no conozco, no tengo relaciones con hombre alguno, ¿cómo puede ser que sea madre? Y ahí Dios, a través del ángel, explica, en un sentido de que no son contradictorias, porque lo tuyo es obra de Dios. Y la palabra final: aquí estoy, aquí estoy. San Pablo VI, permítanme terminar así,
expresaba todas estas actitudes de María en un modo que nos ayuda a comprender por qué hoy estamos aquí celebrando la Eucaristía. María es la mujer orante. Estamos aquí, 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Como nosotros, distraídos, con sueño, pero no importa, no importa. Estamos. Segundo, es la mujer oyente. Hemos escuchado la palabra. Nos cuesta ponerla en práctica, nos cuesta concretar, nos cuesta aterrizar, pero Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Dios no es la propaganda que te dice todo ya, téngalo ya. Dios tiene paciencia con nosotros como ustedes, queridos, tienen paciencia con sus hijos, con sus nietos, con sus seres queridos. Tienen paciencia con el que está enfermo. Si no, estaríamos matándonos entre nosotros. María es la mujer oferente. Ahora viene lo de ofertorio. Y ofrecemos lo que somos, lo que tenemos, incluso nuestras limitaciones y lo poco que podemos presentar, como en aquel milagro de la multiplicación, 5 panes y 2 peces. A veces no tenemos ni un pan, ni un pescado. A veces solo tenemos, en vez de pescados, pecados. Ya nos enseña el gran doctor de la Iglesia, Agustín, a quien el Señor le decía: ofréceme todo. Él le había ofrecido todo, nada más. Señor, ya te di todo, también tu pecado. Por eso Dios es rico en misericordia. Y finalmente, la mujer obediente. Se le anuncia el nacimiento de este hijo y enseguida va a anunciarlo. Como al final de la misa, después de esta bendición que hoy será papal, vayan en paz significa anunciar el misterio. Fíjense qué hermoso díptico, primera lectura de Evangelio, que en la primera Eva y Adán se esconden, tienen miedo, no recuerdan. Y en la segunda, esta nueva Eva, nueva madre de todos los vivientes, no se esconde, sino que dice: aquí estoy. El periodista de turno, Lucas, el cronista, dice: su nombre es María. Para Dios, la llena de gracia. Y ella, ¿cómo se autopercibe? He aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Feliz año mariano. Espero que nos podamos ver varias veces, siempre agarraditos del manto de la Virgen. Que así sea.